Estamos hablando una serie acerca de el corazón de Jesús. Hay 12 características acerca del corazón de Jesús. Una de ellas, por ejemplo, el corazón de Jesús es puro. Otra es que el corazón de Jesús es pacífico. Otra, el corazón de Jesús tiene un propósito. Y hoy vamos a hablar acerca del corazón de Jesús, un corazón perdonador. Amén. ¿Cómo pudo Jesús amar a sus discípulos? ¿Cómo pudo amar a un Pedro sabiendo que lo iba a negar y que lanzaría maldiciones contra él? ¿Cómo pudo amar a Tomás sabiendo que iba a poner en tela de juicio su resurrección? ¿Cómo pudo soportarlos a pesar de sus visibles extravagancias, del carácter de cada uno de ellos tan diferente, de sus necesidades invisibles? Jesús conocía cualquier pensamiento de sus discípulos y por encima de todo eso Jesús los amó. ¿Qué sucedería si cada uno de nosotros supiera todos los comentarios y pensamientos que la gente tiene de nosotros? ¿Podría usted amar a sus condiscípulos, a su líder, si supiera todo lo que ellos piensan acerca de usted? Jesús sabía qué pensaban los discípulos acerca de él y a pesar de eso, Jesús los amó. Amén. Los discípulos pensaban que él era el Mesías, el Redentor de Israel, que iba al líder político que iba a restaurar la nación. Jesús sabía que ellos pensaban eso. Jesús sabía qué pensaba Judas. Jesús sabía las artimañas que Judas hacía con el dinero que el Señor recibía para el ministerio. Vamos a ver algunos principios que Jesús aplicó a su vida que lo llevaron a amar a sus discípulos en todo momento y a pesar de todas las circunstancias y con el propósito de Dios. Número 1, Jesús mantuvo el amor para ellos hasta el final, dice en 13:1, hasta el final Jesús los amó. Amén. ¿Dónde está ese final? ¿Cuál es el final del discipulado de Jesús? Termina cuando Jesús al final les da la gran comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero antes de llegar a ese final donde ya ellos entendieron el propósito, como le dijo Jesús a Pedro, en este momento no lo van a entender. Él les hablaba de la resurrección y no entendían. Pero ya en ese momento ellos pudieron entender lo que Jesús les decía. Y Jesús pudo amarlos antes y después con el mismo amor, porque entendía el propósito de todas las cosas. Asimismo, cada uno de nosotros debe fijarse en la meta de amar a la gente que tiene a su lado. Aunque usted no sabe todo lo que la gente está pensando, por obediencia y por la disposición del amor de Dios en su corazón, usted tiene la capacidad de amar a todos aquellos que están a su alrededor. Amén. Así tengan o no una disposición de amor hacia usted. Va tan más allá que Jesús dice: debemos amar a nuestros enemigos. ¿Cómo podemos nosotros amar a nuestros enemigos si no es a través del amor de Dios en nosotros? Dios te da la capacidad para entender que ese enemigo está fuera del enfoque correcto de las cosas de Dios y que solo la misericordia de Dios a través del amor de Dios puede llegar a alcanzarlo y cambiar su modelo de pensar. Amén. Por eso nosotros podemos amar aún a aquellos que no nos aman, por el amor de Dios en tu corazón. A la gente que está en tu clase, en el colegio, en la universidad, usted da la capacidad de amar a ese familiar que es un problema, al vecino que es un problema, a aquellos que son difíciles de amar. Por el amor de Dios, tú tienes la capacidad para alcanzar a esa gente.
Solo es que permitas que el amor de Dios fluya a través de ti. Dios te da la capacidad de amar a aquel que te ha hecho daño. Amén. De manifestar el perdón. Debemos entender que no todos se van a dejar amar de la misma manera. A veces será más fácil amar a unos que a otros, pero debemos tener la meta de amarlos a todos. ¿Qué dijo Jesús? En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Amén. Entonces, nosotros debemos permitir que el amor de Dios pueda crecer en nosotros. Aunque el amor de Dios está ahí, el amor de Dios no se manifiesta en todos con la misma intensidad. Y en eso es que tenemos que crecer. Jesús decidió amarlos hasta el final, por eso estaba preparado para sus traiciones, para sus malestares, para sus comentarios. Nuestros discípulos, nuestros condiscípulos deben darse cuenta que hemos tomado la decisión de amarlos hasta el final. Amén. ¿Qué hace que usted soporte las rabietas de los discípulos? Usted no tiene ningún compromiso firmado, ninguna escritura, ¿cierto? De que tiene que aguantárselos, de que tiene que proveerles tiempo y dinero para que ellos puedan estar firmes en las cosas de Dios. Es un trabajo estar sábado tras sábado, semana tras semana, pilas vengan a la célula, pilas vengan al servicio, como un padre a su hijo, atendiendo las necesidades, preparando material para que ellos puedan crecer en la fe. Es el amor de Dios que nos mueve a hacer esta labor. Amén. Por eso el discípulo debe ser agradecido con su líder. Amén. Es una labor. Todos tienen vacaciones, a los líderes también hay que darle vacaciones, porque ellos, los líderes, se cansan también. No hay ningún trabajo en el que no nos cansemos. Nosotros somos humanos. Aunque el amor de Dios está en nosotros, somos humanos. Y como en todo, tenemos que tener equilibrio en todas las cosas para no saturarnos. Jesús entonces decidió amar a los discípulos hasta el final. Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar, que los 11 iban a salir corriendo, que nadie se iba a quedar solo su mamá Magdalena en la cruz, que sobre ellos recaía el temor de que los juzgaran como agentes políticos en contra de Roma, porque esa era la situación. Y salieron corriendo, y algunos regresaron a la barca y otros a sus labores. Y cuando se corre el mensaje que Jesús ha resucitado y que Jesús va a Galilea y que los esperaba allá, para los que iban a Emaús era una sorpresa, y Jesús se les manifiesta caminando a Emaús. Jesús sabía que la mente de ellos iba a estar todavía impactada por el sacrificio de la cruz y no iban a poder reconocer al Cristo glorificado, resucitado. Jesús mantuvo la perspectiva espiritual. Jesús sabía que había salido del Padre hacia el mundo con un propósito, y que independientemente de la traición y de la injusticia que viviría, todo era para que el propósito de Dios se cumpliera. El Señor la tenía clara. Amén. Así que para Él es lo único por lo que llegó a sentir un poco de tristeza y de confrontación, era porque, número uno, Jesús en su humanidad sabía el sufrimiento que venía, pero Jesús en su propósito eterno sabía el gozo que iba ese sacrificio a causar, las consecuencias de ese sacrificio. Y era que millones de millones iban a permitírsele la entrada al reino de los cielos. Entonces, por ese gozo de aquellos que se salvarían, Jesús
manifestó dos cosas: la tristeza de lo que viene del dolor, pero el gozo de la salvación. Entonces esa es una motivación eterna que lo llevó a cumplir el propósito divino. Amén. Hoy nosotros podemos entender fácilmente las cosas, pero eso era algo que estaba escondido y que solo Jesús lo conocía. Y Jesús lo revela a sus discípulos en los últimos días de cumplirse todo esto. Jesús no se la pasó diciendo 2 años, muchachos, voy a morir y voy a resucitar. Jesús lo dice en la antesala de lo que va a suceder. Voy a ir a Jerusalén y voy a morir y voy a resucitar. ¿Y qué le dicen los discípulos? Maestro, en ninguna manera esto te acontezca. Gloria a Dios. Además de esto, sabía que la batalla no era contra el hombre. Él sabía que detrás de todas las injusticias y traiciones estaba Satanás operando a través de eso. Amén. De que así estaba escrito y así tenía que ser, era la otra. Satanás lo llevó a ese momento de la cruz, pensando que Jesús no iba a resucitar. Ese fue el secreto escondido. Si Satanás hubiera sabido que Jesús resucitaría, no lo lleva a la cruz. Lo deja vivo. Y Jesús vivo, ¿te imaginas Jesús vivo hasta este tiempo? Él seguiría siendo Jesús, seguiría siendo el Hijo de Dios, pero no llevaría a nadie a la gloria ni al reino de los cielos, porque a Dios solo le servía sacrificio de la cruz y expiación de los pecados a través de alguien, de un segundo Adán, y ese segundo Adán era Jesús, para expiar los pecados de toda la genética de Adán, la descendencia de Adán. Amén. A eso se le llama la justificación. Jesús mantuvo una actitud de humillación. En los días de Jesús, lavar los pies era una tarea reservada al más bajo de todos los esclavos. Imagínese hoy en día que usted llega a una casa y le dicen, por favor, quítese los zapatos que le voy a lavar los pies y te voy a hacer unos masajes. ¿Cierto? Y que el dueño de la casa es quien le hace a usted, le lava los pies y le hace los masajes. ¿Usted cree que eso es lo correcto? Bueno, eso fue lo que hizo Jesús en estos tiempos. Si Jesús estuviera a la casa de Jesús, Jesús diría, quítate los zapatos que te voy a lavar los pies. ¿Usted se dejaría lavar los pies de Jesús hoy? ¿Qué dicen? ¿No o sí? ¿Quién dice sí? Alcen la mano los que dicen sí. ¿Usted se dejaría lavar los pies de Jesús? ¿Quiénes dicen sí? Alcen la mano. ¿Nadie se dejaría lavar los pies de Jesús? ¿Quiénes dicen que no? Si usted dice que sí, pasa el examen. Si dice que no, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, si usted fuese a la casa de Jesús, hoy usted tendría que dejarse lavar los pies. Y Pedro le dijo, no Señor, entonces no solo los pies, lávame todo. Y es que le respondió el Señor, Pedro, vosotros ya estáis limpios por la palabra, solo necesitan los pies. ¿Qué simbolizan los pies en el caminar del cristiano en la vida diaria? Ya el cristiano está limpio por la palabra, pero los pies hacen dos cosas, llevan el evangelio de la paz o se contaminan también con el mundo donde vivimos, ¿cierto? Con polvo, piedra y esas cosas.
Entonces, en el diario vivir de las 55 zorras que están estudiando en las células, por lo menos unas 5 zorras de esas, con esas convive usted. Con una sola que tenga, ya usted está fuera del reino de los cielos. Necesita ser justificado por el Señor. Así que en el diario vivir nosotros, Jesús dijo, conocerán que sois mis discípulos por el amor. Pero también, si no lo hacen y hacen lo contrario, eso también los identificará como fuera del contexto del reino, por las actitudes de la carne. Dice el Señor, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Amén. Entonces, la actitud que nosotros debemos tener de humillación, eso permitirá que nosotros permanezcamos en el reino de los cielos. Jesús tuvo una actitud de servicio. Fue Jesús quien le lavó los pies a sus discípulos y no al revés. Jesús se bajó del nivel de rey a esclavo. Los esclavos eran quienes hacían esa labor de lavar los pies a los señores que venían a las casas. Así que si el rey vino y nos dio ejemplo, ¿qué ejemplo debemos tener nosotros? ¿Cuál es la simbología de lavar los pies? La palabra de Dios dice, edificaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros. Amén. Hoy tú puedes exhortar a un compañero tuyo, pero mañana él te está exhortando a ti. Confesaos vuestras ofensas unos a los otros. ¿Por qué unos a los otros? Porque hoy es usted, pero mañana es al revés. Eso va como las flechas que dicen el tránsito, de ida y vuelta. Tenemos que exhortarnos, edificarnos, consolarnos y confesar nuestras ofensas unos a otros. ¿Alguien te ofendió? Vaya y dígale, hermano, ven acá, me ofendiste por esto. No se guarde eso. Amén. Usted ve una mala actitud entre dos personas que están hablando de otra, puede hacer dos cosas. Número uno, puede ir y decirle, ven acá, eso que están diciendo no está bien. La otra que puede hacer es ir y contar lo que está escuchando y hace parte ya del pecado de los dos, le vuelve chismoso. Si usted cuenta eso a otro, es chisme y es murmuración si comenta. Y si lo que están hablando no es correcto, se llama calumnia. Murmuración, crítica, chisme y calumnia, pecados de la lengua. De eso tenemos que pedirle a Dios que nos cure, que nos sane. Tenga consuelo que eso lo vivieron también los discípulos del Señor, porque eran igualitos a usted y a mí, de carne y de hueso. Amén. Y la humanidad de ese tiempo no es diferente a la humanidad de este tiempo. Todos estamos expuestos a caer en cometer esos pecados de convivencia. Amén. Son pecados de convivencia. Entonces Jesús, por encima de todos esos pecados de convivencia, de egoísmos que habían entre sus discípulos, Jesús los amó a pesar de todo eso. Por encima de todo eso, Jesús los amó porque tenía un propósito eterno con ellos y los capacitó para que fueran los líderes del gran movimiento de salvación que Él iba a desarrollar. No podemos liderar desde arriba, debemos crear la cultura del servicio. Cultura de servicio. Jesús dijo, el que de vosotros quiera ser el mayor será vuestro servidor. Cierto, si un día el líder te dice, discípulo, tráeme esas 10 sillas. Discípulo, lave las sillas.
Discípulo, vaya a la tienda y hágame esto. Discípulo, sáqueme estas fotocopias. Sirva, porque el Señor nos llama a servir, ¿cierto? Si está en una posición de liderazgo, si el Señor sirvió, ¿por qué nosotros no podemos servir? Vean, en una ocasión, hay una de las hermanas que es gerente de una empresa. Ella vive cerca de acá. Y no me acuerdo si fue que la mandaron o ella tomó la iniciativa. Lo que sé es que la terraza estaba sucia, llena de hojas y un poco de cosas, papeles. Y ella cogió la escoba y cogió la pala de la basura, la bolsa, y se puso a barrer la terraza. Y le vino el dardo a la mente: ¿qué dirán si te ven haciendo esto? ¿Qué diría tu mamá, tu papá? ¿Qué diría la gente de la empresa? ¿Cierto? Es un dardo de Satanás. Pero ¿cuál es la actitud de ella? Ella estaba haciendo un servicio para el Señor. Amén. Cualquier cosa que tú hagas para el ministerio de tu líder, para la casa del Señor, es una obra que tú haces para Dios. Y Jesús nos dio ejemplo de servicio. Cuando la gente va al seminario a estudiar, en el seminario hay que cocinar, en el seminario hay que lavar los baños, en el seminario hay que hacer muchas cosas que son labores de servicio. Y en la iglesia hay que enseñar a los discípulos a hacer esas labores de servicio. Amén. Eso te va a ayudar a ti a que tú también hagas labores de servicio en tu casa, a que tu carácter cambie. Pronto tú eres el que no hacías nada en la casa, ahora vienes a la iglesia y ahora le dices: papá, mamá, ¿qué es lo que hay que hacer? Amén. Y ellos van a decir: oye, como que sirve que vaya a la iglesia. Amén. Si no servimos para servir, no servimos para nada. Si tú sirves, vas a ser una persona útil e indispensable, agraciada con el favor de Dios. Jesús mantuvo entonces una actitud de humillación, Jesús mantuvo una actitud de servicio, Jesús mantuvo una actitud de perdón. Lavarle los pies a tus discípulos hablaba de la limpieza que el perdón entrega. Jesús les ofreció misericordia aún antes que ellos la buscaran. Pedro, me negarás 3 veces antes que cante el gallo. La cantada del gallo era el toque de una diana, no era un gallo que cantaba. Era la trompeta romana que tenía un horario fijo para sonar. Amén, el cambio de la guardia. Y Jesús le está diciendo a Pedro: me vas a negar. Para que cuando sucediera, Pedro se acordara que el Señor lo dijo. Y para que Pedro entendiera también que el Señor lo iba a seguir amando a pesar de. Porque psicológicamente lo que Pedro hizo, si el Señor no lo prepara para eso antes, Pedro hubiera podido hacer lo que hizo Judas: salir, correr y suicidarse. Nuestra relación de amor con nuestros discípulos no debe estar basada en la perfección, sino en el amor y perdón constantes. Óyeme bien, en la Biblia no dice que tú cuando te conviertes al Señor quedaste 1A perfecto en Cristo. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo potencialmente, pero eso tiene que desarrollarse a través del conocimiento de la palabra de Dios. Ese conocimiento te va a ayudar a cambiar la conducta, a crear un nuevo carácter y a desarrollar compromiso con Dios y con los hombres. Amén. La mente de Cristo es potencialmente que la tenemos. Es como cuando hay un millonario
y tiene un niño de 5 años, ese niño es potencialmente su heredero, pero a los 5 años él no le va a entregar la herencia, ni siquiera a los 15, hasta que él no tiene la capacidad de saber qué va a hacer con esa herencia. Amén. Y lo prepara para que mantenga la herencia y la multiplique. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, esta mente que tiene que desarrollarse como la mente de Cristo no lo va a conseguir. O sea, no tenemos la mente de Cristo porque te dicen tienes la mente de Cristo, es porque pienses como Jesús. Y para pensar como Jesús tienes que colocarle los principios que tiene la palabra de Dios a tu mente. Amén. Para eso hay que leer, por eso mandamos a todos a hacer devocional, diario devocional. Todos los santos días debes leer la palabra, debes crecer en la fe. Amén. ¿Quiénes llenaron ya el diario devocional, el librito? ¿Quiénes están luchando ahí? Un día lo hacen, otro día no lo hacen. A ver, ¿quiénes? Todos deben tener el librito. ¿Todos tienen el libro? Si ya se les acabó, ahí tenemos libros para vender, vamos a sacarlos. Pero si usted todos los días lee la porción de la Biblia que corresponde, usted va a crecer en conocimiento, va a crecer en obediencia, va a crecer en amor, en pasión por Dios. Si usted estudia en la escuela de formación, te va a crecer. ¿Para qué estudian en la escuela? ¿Cuál es el propósito de estudiar en la escuela? Es que usted conozca la palabra, cambie su carácter y usted sea un joven de influencia para otros. Amén. Tenemos un manual que se llama 26 cualidades de un líder. Eso es formación de carácter. La idea es que todos los jóvenes lo tengan y que todos los días lean la palabra y lean una cualidad de esas y que se esfuercen porque eso sea parte de su vida. Si logran eso, serán jóvenes victoriosos en este mundo. Amén. Serán jóvenes que se los pelearán en el colegio, en la empresa, donde sea. Usted va a ser una persona indispensable porque será alguien diferente a los demás. Pero eso se consigue a través de la disciplina, del estudio, del conocer la verdad, ser obedientes a esa verdad. Amén. Y cumplir el propósito de Dios en usted, porque para eso es que Dios nos perfecciona. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Qué quiere Dios a través de ti? Que tú modeles para otros en el carácter de Cristo y que tú puedas llevar a otros a ese mismo desarrollo que tú tienes. Amén. Que tú puedas decir, mira, líder, he compartido a estos 5. Estás influenciando sobre esas 5 personas. Ellas están teniendo un cambio positivo en sus vidas, de mente, de conducta, a través de lo que tú les puedes compartir y enseñar. Que en 2 años te puedas decir, mira, estos 10 son fruto de mi trabajo en el Señor. Eso trae alegría y gozo en el reino de los cielos. Ese es el propósito. Alabar a Dios es parte de lo que es la vida cristiana, pero no es el propósito final de las cosas. Que tú glorifiques a Dios a través de tu vida, que tu vida sea una influencia positiva para otras personas. Por eso, tanto estudio, el líder detrás de usted, y lo llama, y lo pechicha, y a veces tú no entiendes para dónde te quieren llevar, pero el líder está ahí detrás. Amén. Entonces, si tenemos claro el propósito de Dios en nuestra vida, vamos a colaborarle al líder. No vamos a hacer un tropiezo para el líder, sino, líder, yo te ayudo a llamar la gente. ¿Qué hay que hacer los sábados? ¿Sabe qué hacen los sábados? Viernes o sábado, yo tengo que decir, líderes, deleguen a su asistente para convocar a los jóvenes. ¿Cómo hay 10,000, 15,000 jóvenes en Bogotá a estas horas? ¿Cómo se logra hacer eso? Es un trabajo de equipo de 2,000, 3,000 líderes. Cada uno invitando a sus 10, 12 discípulos. Amén.
¿cierto? Si tenemos acá 15, 20 líderes, cada uno llamando a sus 10, y así tenemos 200. Es un trabajo de disciplina que a veces cansa, pero hay que hacerlo. Cuando tú estás cansado tienes que delegarle a alguien. El 7 de junio, abierto para todos, vamos a hacer un seminario de evangelismo. Está abierto para toda la iglesia. Todo el que quiera aprender a compartir la fe con más perfección, vamos a hacer 2 talleres si es necesario, para que ustedes puedan capacitarse, hacer el drama, hacer el teatro, para que ustedes con las redes puedan decir: líder, estamos aburridos los mismos 5, vamos a buscar más gente. Amén. ¿A qué nos llama el Señor? A llenar estas sillas. Es un reto llenar estas sillas. Amén. ¿Cómo se hace? Todos tienen que ser partícipes de esto. Dios quiere usarlo a usted. Diga: Dios quiere usarme a mí. Amén. Entonces, actitud de perdón. ¿Cuántas veces debemos perdonar nosotros al que nos ofende? 1, 2. ¿Qué dice la palabra? 70 veces 7. ¿Cómo es que tú tengas la capacidad de perdonar 490 veces? ¿Es porque tú eres muy bueno, muy bondadoso? No, es porque el amor de Dios está en ti. Amén. Si ese amor de Dios no está en ti, tú no tienes la capacidad de perdonar ni media, no una, sino ni media. En nosotros mismos no tenemos capacidad de perdón. Lo que hay es rabia, rencor, ira, amargura, todo lo contrario cuando te ofenden. Somos capaces de perdonar porque el amor de Dios está en nosotros, y ese amor de Dios nos da para comprender las cosas alrededor. Amén. Entonces, actitud de perdón es posible porque Dios ha hecho provisión en nuestro corazón para perdonar a los que nos ofenden. Si te piden perdón o no te piden perdón, tenemos que perdonar. Pero hay algo sano que hay que hacer, y es: si te ofendieron, ve y busca a la persona. Lo más probable es que esa persona no te va a buscar para decir: oye, perdóname, yo te ofendí. Por eso la palabra de Dios dice: ve y búscalo, confiésale que te ofendió, hazlo razonar. La persona te dice: perdóname, tú lo perdonas. Amén. Esos son los principios para convivir en la iglesia, en la casa, en el colegio, en la universidad, en la comunidad, en paz. Amén. Y si tú ofendiste a alguien, pues tienes que ir a pedir perdón. Amén. Cuando nos ofendemos a alguien, tenemos que pedir perdón. ¿Qué nos da esa capacidad para pedir perdón? El amor de Dios, para que vivamos quieta y reposadamente. Jesús se mantuvo poniendo su vida como ejemplo. Jesús sabía que su vida era una enseñanza para ellos, por lo cual sus reacciones serían una semilla que determinaría la conducta de ellos en el futuro. Ante todas las cosas que sucedían, especialmente las malas, Jesús no reaccionaba, Él accionaba. ¿Qué es reaccionar? Es responder a un estímulo, sea bueno o malo. Tú ves un plato de comida, tienes hambre y son las 12:30, ¿cierto? Y el estómago te ruge y te presentan los ojos, la mente, la saliva, ¿cierto? Uno ruge. Y cuando alguien te hace algo, ¿cómo reaccionas tú? Con ira. O sea, humanamente esa es la más natural. Pero si el amor de Dios está en ti, tú no vas a reaccionar naturalmente. Vas a esperar
Vas a tener control por el Espíritu y vas a accionar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Amén. El control del Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús cuando iba a la cruz? Dice la palabra de Dios que ¿cierto? Le golpearon la mejilla, que le jalaron las barbas, que lo escupieron. ¿A quién han escupido alguna vez? Alce la mano. Nadie. ¿Cómo se sentirá que lo escupan? Tiene que ser horrible. A Jesús lo escupieron, lo golpearon, se burlaron de él. Así que si alguna vez te escupen, alguna vez te golpean, alguna vez te humillan, sepa que ya Jesús pasó por ahí, que Él te puede entender. Amén. Si alguna vez se burlan de ti, te hacen bullying, ¿cómo es la palabra? Bullying, ¿cierto? A Jesús le hicieron bullying, ¿cierto? Todo lo que tú puedas sufrir, que te haga alguna persona, ya el Señor pasó por ahí. Jesús fue ejemplo. Tú eres creyente, tienes el amor de Dios. Entonces, compórtate como se comportaría el Señor. Él no permitió que ni las actitudes que lo pudieran afectar directamente lo detuvieran para entregarles una lección. Y es que hay injusticias que a través del perdón las convertimos en una lección. Ojo, injusticias que a través del perdón las convertimos en una lección. Si tu vida no es un mensaje, tus mensajes no tendrán vida. Diga, si mi vida no es un mensaje, mis mensajes no tendrán vida. Amén. Gloria a Dios. Cierra tus ojitos. Dile, Señor, te damos gracias